Mm, mm, de hecho, se acaba de crecer de nuevo. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me veo? El profesor Julio se excusa muy bien. Ya, entonces vamos a dejar esto aquí y no vamos a tocar nada, porque si toco cualquier cosa parece que se crea chida. Ya, ya, esperemos que funcione. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos el día de hoy? Está usted, señor Elías. Está la profesora Ada, si no me equivoco, presente. Sí, sí, escribió en el chat. En algún momento probablemente se me crachee de nuevo el programa y no pueda leer el chat, así que en algún momento van a tener que abrir el micrófono para decirme si es que todavía me escucho. Ya, ¿cómo han estado, pues? ¿Cómo, cómo les fue con la sesión? Creo que la última sesión de docencia tuvieron ahora recién. Yo estuve mirando la clase grabada que usted mandó del brazo robótico. Ya. ¿Qué más hicieron? ¿No estuviste con la prueba con el Estefan recién? ¿No sabes qué hicieron? Cuando el profesor Estefan hizo como una introducción en la clase de docencia a Ya, todo el uso de las inteligencias artificiales enfocado a la STEM y a la tecnología que se puede enseñar a los estudiantes de los colegios. perfecto. ¿Ya? Eso más o menos fue que igual estuvo interesante. Y después una señorita, una jovencita, no estoy seguro, se llama Javiera, que también es del grupo de profesores STEM como usted. ¿Ya? Ella nos hizo como un recuerdo de las cosas, cómo va a ser el pitch el día sábado, los Ah, ya, horarios, perfecto. y nos mandó una información para que afináramos los últimos detalles para las disertaciones grupales. Perfecto, ¿verdad? Que se viene el sábado, se viene la evaluación. Sí, correcto. Y eso se hizo hace un ratito atrás. Eso se hizo hace un ratito atrás. Perfecto. Y al principio de la clase siempre hay como 5 minutos, porque mientras llegan todos. Y yo le dije a usted, le dije al profesor Estefan, usted es ingeniero mecánico, estudia ingeniería mecánica, profesor Julio, o electrónica, electricidad. Yo soy mecánico, titulado. Ah, ya. Titulado ya Yo al fin. tenía la sospecha porque el profesor Estefan también es como, bien como científico aplicado, ingeniero, así dije yo, tiene que ser mecánico, electrónico. Sí, no Eh, somos los dos mecánicos. Yo ah, soy de ya. ejecución mecánica y el Estefan es civil. Ya, lo que pasa es que le comenté que yo revisé el otro día la clase que usted hizo de que quedé muy enganchado con el autoblocking, con La el primera, BIM. la que hicimos la primera. Claro, quedé estoy muy motivado con esa clase que usted hizo. Y le comenté al profesor Estefan que esa metodología la encontré espectacular porque nunca la había visto yo, de que usted hacía la programación con el autoblocking. Después usted hacía la simulación con el Tinkercad, que ese no es mi fuerte, pero yo sé que es importante. Y después más encima usted hacía la puesta en práctica con la placa. Claro, Entonces yo le decía que ese método a mí me gustó mucho porque supongamos que no hay recursos en un colegio o hay pocas placas, ya lo que sea, uno puede hacerlo con el Loto y después simularlo con el Tinkercad, ¿ya? Y lo otro que yo investigué y que quedé pero fascinado con la inteligencia artificial, que me dijo la inteligencia artificial, usted me puede corregir, que es la mejor, el Autoblocky y el Ardublocky, aunque es antiguo, el Ardublocky, el son los Ardublock mejores. también es súper bueno, también es súper potente. El Ardublocky también, aunque es antiguo, la inteligencia me dijo que para lo que yo me gusta, y a los jóvenes le llama la atención hacer teórico-práctico, es muy bueno porque cuando uno programa en Ardublocky y en Arduino Block y en Autoblocky, mantiene la configuración con los pines y tiene las librerías incorporadas. Por ejemplo, el Scratch nos trae la librería incorporada. El MBot, que también es muy bueno, nos trae la librería incorporada. Entonces, al tener la librería incorporada, yo le pregunté a la inteligencia artificial, me dijo que tenía mínimas conflictos con la parte física, la parte real. Ya, Entonces, en la sala de clase, uno de repente, a mí me pasó que hice robótica este año, y uno tenía súper bueno
el programa, yo trabajaba con el MBot, que es más facilito, pero a veces pequeños detalles, no sé, pues estaba desconectado un cable, tenía los servos al revés, y el auto no andaba o giraba por un lado, de repente una tenía un servo puesto, el que lo configuró el profesor anterior, había uno que tenía un servo al revés, otro tenía desconectado un cable. Entonces me encontré que hay de repente detalles ínfimos desde la parte de programación a la puesta en práctica con los jumpers, con los cables, y que si falla eso, falla todo. Es que esa es la parte difícil, pues. Si Esa es la parte nosotros difícil. podemos hacer la teoría, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ver cómo el tema de la programación, cómo se escribe el documento, cómo lo vamos armando. Ahí todo es Y bonito, ahí en todo es teoría bonito. todo es bonito. Después yo Todo lo es bonito, tomo, hermoso. lo tiro al Tinkercad y hago la simulación. Pues ahí pongo todos los cables y los cables son perfectos, tienen el largo exacto y las curvas exactas y se ve todo Claro, ordenadito. Tiro mi código, lo simulo y todo perfecto. Y después hay que pasar a la parte complicada, que es pasar a la vida real. Tengo mi Arduino, está medio feíto, medio, los pines no encajan muy bien o quedan medio sueltos. Tengo que tomar cables de cualquier color, no puedo tomar los colores exactos porque son los colores que me quedan. El cable está medio doblado, quizá el cable está malo, porque pasa mucho que el cable está malo, está desconectado adentro y no se nota. sí. Me ha pasado harto también, po, y es un dolor de cabeza encontrar la falla cuando es un cable que no se nota que está desconectado, pero en realidad está desconectado y hay que dar y dar y dar y dar vueltas. A mí me pasó con Y ahí unos chocamos harto. lotitos muy inteligentes, los niños chicos, como en segundo medio, y pucha, desesperado. Estábamos haciendo con un Arduino y un LED, y nos cabeceamos que el código que caía, y el LED estaba quemado. Sí, a mí también me pasa. O que el dispositivo que estoy ocupando, Entonces, un sensor de especial, repente el jump está quemado. está suelto, está malo, está roto por dentro, con un jumper también nos pasó que no daba contacto y desesperado, que el código que caía, y uno de los cabros chicos revisó el jumper, le sacó la cosita negra y estaba desoldado, no hacía contacto. Entonces, eh, el profesor Estefan me contó que me dijo, yo te entiendo Mario, pero el tema es que a veces en un solo curso es imposible pasarlo todo porque me dijo que yo le decía que si nos podían enseñar un poquito lo básico de Arduino Block, porque yo de material de otro block y no hay mucho. No, Yo es le muy pregunté por poco. la O sea, inteligencia todos estos artificial, programas son como están como muy descuidados, no se les ha dado el spotlight que les hace falta todavía. ya, po, le pregunté una profesora, la profesora Ivonne, en una clase le preguntó al profesor Estefan si en inglés aparecía mal bibliografía que en español y el profe Estefan le dijo que sí. Entonces el otro día yo andaba buscando información del Ardu Block porque la inteligencia me dijo que el Arduino Block es como muy similar, casi idéntico al otro bloque. Técnicamente el bloque es más nuevo, entonces está Claro, basado en el no, es más principio de amigable, funcionamiento del es Arduino más Block. amigable todo, pero el tema es que en Ardu Block hay más bibliografía, hay más manuales. En cambio, Sí, en que otro bloque está es todo más antiguo, hay enfocado mucha más documentación, po. el otro bloque está enfocado solamente más que nada al robot. En lo que se puede ocupar con el otro. Claro, entonces, Aunque para eh, temas prácticos igual tiene ¿ah? todos los bloques como esenciales, po. No, si Lo las cual, librerías tienen los sensores, todo. igual puedes trabajar la mayoría de las cosas que uno trabaja normalmente. Ya para La proyectos última más pregunta, complejos ahí chocamos más con que falta alguna directiva o cosas así, una la última dependencia. pregunta, porque me Dime. extendí mucho. Si yo descargo un manual de Arduino Block para hacer la transición a Autoblock, que usted se maneja muy bien en el tema de programación, ¿me es más fácil Teóricamente sí. La partir programación en el Ardublock, Blockly, después la pasarme programación es más al Blocky? simple. Es más fácil porque es más simple, es más intuitiva. El autoblock es mucho más completo, pero y más complejo. Los bloques son más, tienen más cantidad de variables. Es más fácil equivocarse. Pero tú tomas lo que te sea más cómodo. Yo no te puedo recomendar uno sobre el otro, porque Es son que herramientas, al final son herramientas distintas. por bibliografía no hay mucho del Autoblock, en cambio Si del Autoblock hay si lo más. quieres trabajar como a la segura, que vas a Ajá. encontrar respuestas para problemas y preguntas que vayas encontrando mientras los vas ocupando, es mejor en ese caso ocupar el ArduBlock, que tiene mucha más documentación, está más Sí, pues, experimentado, que es más antiguo el programa.
Claro, por eso, por soporte, digo yo. Ya, por eso no le interrumpo más, disculpe, gracias. Perfecto. Ada tiene la mano levantada. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. Y quería hacerle una consulta porque estoy un Dígame. poco... Lo que pasa es que yo trabajo en enseñanza básica, trabajo con Ya, niños de tercero básico y mi ya, colegio muy no tiene, chiquititos. sí, chiquititos. Entonces mi colegio no tiene ningún tipo de herramienta para trabajar robótica con los niños. Todavía no hay Ya, ningún, nada para trabajar ya, con ellos, sino que mi idea era implementarlo en las clases de tecnológica. Eh, ya. Más que nada porque, bueno, he leído mucho sobre los eventos y las competencias que hacen, sobre todo con Lego World, que es para los más pequeñitos. Ya, Entonces, con Lego Mindstorm, esas clases de cosas. exacto. Entonces esa era mi idea como de tratar de hacer un taller el próximo año y de ver con lo mínimo que se pudiera implementar. Pero el asunto Ya, está que me complica un poco cómo enfocar el tema en el pitch, porque mi proyecto inicial no tenía nada que ver con robótica en realidad, tenía que ver más con la alimentación saludable y con la necesidad de que los niños se alimentaran adecuadamente. Entonces la ya verdad es que se mutó el proyecto en el transcurso. exacto. Entonces ahora me complica muchísimo cómo organizarme como para hacer la explicación para un tema para niños pequeñitos, porque yo trabajo en básica, no trabajo en medio. O sea, es claro, el profesor que, por ejemplo, lo estaba escuchando recién, él tiene un taller de robótica, trabaja con enseñanza media, Con y enseñanza obviamente media. es otro mundo. Los míos, nada. O sea, tendríamos que empezar como clase cero. ¿Y cómo? Ese es Mira, mi problema. en tu caso, quizás entrar directamente a robótica con niños tan chicos no sea lo más recomendable así de una, porque con con los niñitos muy chicos es muy difícil controlar qué es lo que están haciendo y tienen la motricidad fina muy poco desarrollada todavía. Y aquí tenemos que tener harta motricidad fina para trabajar con Arduino, con cables jumpers, con cositas Ujú, milimétricas casi. claro. Entonces, probablemente el enfoque que tienes que hacer no es de robótica general, sino la primera parte de enseñanza, que es trabajar programación, que los chicos empiecen a pensar como máquina, como por ejemplo con herramientas como Scratch, que probablemente Elías te pueda dar algún tip, él ya tiene que haberlo trabajado antes, o sea, como me lo ha mencionado al menos. Sí. Que- Profesor Julio, dígame, le quería decir algo con harto cariño. ¿Cuál es el nombre de la colega, ¿Ada? de la profesora? Ada, Ava, Ava, Ada. Ava, Ujú, perdón. Disculpe. Hay una plataforma, hay unas, ¿cómo se llama? Eh, la voy a escribir la voy a escribir en el chat para que usted lo pueda investigar después, que se llama ya. Microbit, que es como un cuadradito. Imagínense así un cuadradito como de 7 por 7. Es una plaquita, pero muy Está, sencilla. esa plaquita está aquí en el Tinkercad, está. Exacto. Y esa que está mostrando el profesor tiene unas lucecitas que se llaman LED. Entonces, usted tiene poquitos hoyitos, poquitos conectores. Entonces, el microbit trae un lenguaje de bloques, de dibujitos. Entonces, usted le puede enseñar a hacer caritas, corazones. Si no tiene las plaquitas, usted lo puede, si no hay recursos, usted puede usar este programa. Usted se mete en internet, descarga un tutorial y vienen en la página de Microbit, traen programas hechos y usted empieza a marcar con el dedito ahí esos cuadraditos y puede, sin saber tanta programación, marcar los puntitos, coloca el código, un bloque que con un dibujito marca los puntitos y aparece un corazón, una flecha. Ese es muy intuitivo porque trae esta plaquita con lucecitas que a los niños pequeños les puede encantar. ¿Cómo se llama? Le, Microbit, lo, ahí lo voy a anotar en el WhatsApp para que usted lo investigue. Ya, gracias. se llama Entonces Microbit. usted se puede meter a la página oficial de Ah, Microbit, que está en micro. español, y puede buscar videos en YouTube y vienen programas hechos. Y usted puede, porque al ser con esa figurita, eso es como llamativo para los niños. Hasta para los jovencitos grandes les llama la atención. Yo creo que los niñitos chicos se van a Como volver es locos. como una pantallita de lucecitos. Uno puede Es como dibujar una pantallita de caritas, lucecita. numeritos. Claro, yo Entonces, nunca, Ah, no, perfecto. yo Profesor, no, lo que yo había pensado era hacer como algo súper básico en el que, por ejemplo, le pusiera plantillas intercambiables.
de las tablas de multiplicar, pero que se prendiera una luz de uno con otro, que estuviera programado para prenderse cuando toparas uno con otro en lugares correctos y que, por ejemplo, las tablas cambiaran, pero que las respuestas estuvieran en los mismos lugares. ¿Eso me serviría como proyecto? Sí, podría ser. Aquí te sirve, aquí sale, por ejemplo, yo, disculpe, profesor Julio, en esta misma plaquita yo estuve investigando y usted puede colocar 3, después aparece una cruz por 2 y aparece un signo igual y aparece el resultado. Por ejemplo, el niño le puede poner 6. Si le dice 6, felicitaciones. Si dice, no sé, pues 9, ánimo, o inténtalo de nuevo. Entonces, esta Ah, pantallita perfecto. funciona Entonces moviéndose automáticamente. estaba como bien planteada mi idea, o sea, tenía como eso más o menos para hacerlo, porque me pareció lo más sencillo de hacer con los niños y justo estamos pasando a multiplicaciones en matemáticas. Y ese programa, usted lo busca yo no lo hice. Eso está, se mete a la página oficial de Microbit y abajo dice ejemplos. Y usted busca, dice tabla multiplicar, y usted lo aprieta y le muestra el código al lado y le muestra cómo aparece en la pantallita que dice el profe Julio. Perfecto. Entonces, Gracias a los dos, muy amables, no, gracias. disculpe la introducción, profesor Julio, pero yo justo estuve investigando eso. Perfecto. Yo no, yo Microbit lo conozco, pero nunca lo he visto implementado, al menos acá. No, no sé exactamente dónde se puede adquirir, Yo pero en lo que he leído, deberían estar las placas para comprarlas, en caso sí, de en que Mercado Libre, en lo otro lado. quisieras hacer en físico. Yo lo Pero que aquí en el... leí ¿Mm? que se usa en Inglaterra y en otros países en educación media, pero con énfasis en básica, donde más se usa es en básica, como niñitos de primer a octavo básico. También se puede usar en media, si tiene O opciones sea, potentes, claro, pero se usa más en básica. Yo creo que por las luces, como dice usted, la eh, matriz de colores, es más es bien, como tiene más más bien un enfoque así como esencial, como de primera iniciación. Es una plaquita, exacto, es obviamente, como con para una robótica de matriz inicio. de luces LED, tiene dos botoncitos y tiene unos pines de Básicamente. configuración ahí abajo. Y viene integrado con un acelerómetro. Entonces la plaquita te puede mostrar símbolos, caritas, No, numeritos. inclusive uno puede En la jugar matriz LED uno puede interactuar con los botones para que muestre otra cosa. O como se ve acá abajo, uno puede interactuar con la física de la maquinita, si uno la agita que haga algo, si se cae o si la da vuelta dado que haga otra y se puede mover cosa. la placa y se mueve el dado para que Sí, salga el uno, el 2, el es 3. como bien para interactuar, para jugar. Podría ser una buena herramienta como para iniciación. Y para Porque niños pequeños, yo creo que para básica es genial, porque a veces esto, yo me he encontrado que enseñarle a programar, ya, por ejemplo, ya en octavo ya entienden. Séptimo, algo. Pero me imagino que enseñarle no, lo niñitos mismo muy que yo le chiquititos enseño a los debe, de debe ser séptimo hacia muy arriba a niñitos complejo. pequeños de Pero en el tercero, otro segundo colegio que yo básico, estaba había taller de robótica para tercero básico, desde tercero, esa, cuarto, quinto, para esa sexto. edad, profesora, para esa edad, como niñitos de tercero, cuarto, quinto, sexto, esa placa está perfecta. Y aparte que usted puede, antes de decirle al director, a la jefe UTP, al que corresponda, usted la investiga y la estudia bien en la página, le pone microbit en la página oficial, busca en YouTube y cuando más o menos la tenga bien clara, le dice, mire, esto es lo que estuve investigando y me asesoraron que para niños pequeños esto es lo mejor. Genial. Gracias, profesores, a los dos. No hay de qué. Interesante, en algún momento me tengo que conseguir una de estas para probar. No he tenido la necesidad, al menos en el momento, de probar con una herramienta así como muy interactiva para niños muy pequeños, porque nosotros al menos no nos ha tocado trabajar con niños de básica de niveles tan bajos. Máximo, mínimo Profesor diría Julio, que hemos trabajado con chicos de octavo. Octavo Ese básico de ahí siempre ha en sido, adelante. desde el inicio ha sido nuestro problema, que generalmente los proyectos se planteaban como para niños más grandes y claro, yo en tercero básico, Javier en segundo, que era mi compañera, también un problema. Nos ha complicado mucho este taller precisamente por eso, porque se ha profesora, enfocado como más hacia la enseñanza media. pero profesora sabe que eh, en el sector oriente, en el barrio alto de Santiago, los colegios subvencionados públicos parten como en séptimo octavo, pero los colegios particulares Denme un parten con segundito. niños de segundo, tercero básico, los que está hablando usted. Claro, Así ajá. que en su colegio están bien adelantados. Si No, tiene no, el directamente a colegio, es que yo o sea, estuve en dos colegios, uno particular y uno municipal, y en el particular tenían robótica de tercero y cuarto. sí, Entonces, sí, claro, a son mí me llamó la chiquititos. atención, quise hacerlo, pero estuve tan poquito y luego volví al colegio municipal y ahí fue el problema. Gracias, No, de nada. Ojalá que le vaya súper bien y felicitaciones. gracias.
Excelente. Ya pues, ¿alguien tiene alguna otra consulta que hacer antes de que comencemos? Igual lo que iba a ver hoy día es bastante corto. Como les había mencionado, sería nuestra última sesión, que quiero que la aprovechemos principalmente para resolver dudas, para que hagan consultas y para que me cuenten un poco de la idea del proyecto y del pitch que están desarrollando acorde a eso. Y les iba a mostrar un poco de materia, pues, materia entre comillas, de lo último que habíamos hablado, porque nos queda un dispositivo que a mí me gusta que lo viéramos en la clase como tal, que es fácil de implementar para proyectos y cositas simples, que era el módulo de receptor de infrarrojo. Ah, genial, genial. Ya, ya, profesor. Infrarrojo, Materia ¿dónde dispuesta. quedó? Estamos listos. El sensor de infrarrojo que se utiliza con controles remotos, como el que uno puede conseguirse de una tele. Yo tengo aquí uno del aire acondicionado, el de la radio, cualquier cosa. Aparte de, bueno, esto obviamente está dentro de la categoría del último tema de trabajo que hemos estado viendo del programa de librerías, porque esto obviamente se usa con una librería especial. Y además de eso, yo había dejado en la PPT unos ejemplos que me gustaría que los armáramos de nuevo, ejemplos que ya hemos hecho, pero con el Blockly, acorde a lo que a lo que me pidió Elías en el correo que me mandó el otro Sí. día. Que me Sí, pareció voy buena a idea repasar un poquito que cerráramos con eso, así como para tener otra perspectiva de cómo podemos trabajar esto sí, mismo, por lo que a pero mí me con otra dejó plataforma. impresionadísimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, comencemos de nuevo, ahora con la presentación. Nuevamente, bienvenidos a esta última sesión que nos queda del módulo de robótica educativa. Como ya les mencioné, trabajando con la programación de Arduino, todo lo que hemos visto hasta ahora, al menos en la programación por texto, que es la forma principal, por defecto, por default, de trabajar con la placa, cómo armar este documento en el intérprete que nosotros seleccionemos para trabajar, idealmente siempre el Arduino IDE. La semana pasada entonces habíamos hablado de librerías, lo repasamos con detalle, que es una librería, que una funcionalidad prácticamente que cuentan todos los intérpretes para agregarle funciones, operaciones, comandos nuevos a la placa que no vienen por defecto de manera nativa. Es como un anexo, tomamos un anexo y lo juntamos con el programa que estamos desarrollando, cosa que el Arduino tenga comandos nuevos para trabajar. Usualmente todo esto va de la mano de dispositivos específicos que se tienen que ocupar con comandos especiales. Básicamente es eso. En el Tinkercad, como les había mencionado, hay un par de librerías, son como 12 disponibles, útiles, diría yo, unas 6 o 7. Estas probablemente las principales, la de la pantalla LCD, que la mencionamos la semana anterior, la del servomotor, microservomotor, que también lo habíamos mencionado. Queda pendiente la librería del teclado numérico keypad, que en realidad es relativamente simple de ocupar y no se ocupa mucho, porque normalmente las cosas que uno desarrolla, proyectos con el Arduino, se trabajan más bien para que funcionen por sí solos, sin mucha interacción de uno, además de apretar uno o dos botones, no hay para qué tener un teclado con hartos botones, o para controlarlos a distancia, de manera remota, ya sea con el receptor de infrarrojo, con Bluetooth o con Wi-Fi o con lo que sea. Y el receptor de infrarrojo que sale acá. Entonces, la semana pasada comenzamos trabajando esto en base a lo que siempre se hace el primer ejemplo de librerías, que es la primera librería es la que tiene menos comandos y que es fácil de ocupar, la librería del servomotor. El servomotor, que era este pequeño motorcito especial diseñado para movimientos precisos, se mueve a posiciones exactas, ángulos exactos, normalmente giran entre 0 y 180 grados. Yo le digo que vaya a 90 grados y gira justo a esa posición. Y siempre sabe que está en esa posición. Si yo lo tiro a cualquier otro ángulo, el motor se desplaza a una velocidad aproximadamente fija hasta esa, hasta donde yo indique en realidad. Como siempre, toda librería que vayamos a trabajar deben incluirla como un anexo en el programa, que eso se realiza siempre con el comando gato include, ese simbolito que siempre se me olvida cómo se llama, y el nombre adentro de esos símbolos, el nombre de la librería que vayan a ocupar. Si es la librería para servomotor, servo.h. Todas las librerías llevan .h y este comando no lleva punto y coma. Siempre al principio del programa, antes de la declaración de variables. Y la librería de los servomotores, como es la más simple de todas, tiene poquitos comandos, solo necesitamos los que salen acá. Crear el objeto servomotor, que es básicamente crear la cajita, darle un nombre al servomotor, el comando
nombre del servo, el nombre que le pusimos a la cajita, punto attach, que es indicarle al Arduino que la cajita con este servomotor que tiene este nombre está conectado a tal pin, dependiendo de cómo lo conecte a la placa, y el comando nombre del servo, punto write, que es indicarle al servomotor que se desplace a ese ángulo. Y eso era todo. Es súper simple, son como tres comandos. Y esto lo hicimos para control directo en el primer ejemplo, que era posición directa simple. Incluir la librería, crear el motor, le pusimos motorcito en en el código, eso es lo que sale en la línea número 5 servo, llamamos a la librería servo, creamos el objeto, la cajita, se llama motorcito. Luego en el setup, en la línea número 9 dijimos que el motorcito está conectado al pin 5, acorde a nuestro diagrama, y en el loop lo que hacíamos era desplazar el motorcito a 0 grados, la línea 14, motorcito.grade 0, 0 grados, esperar 3 segundos y después moverlo a 180 grados. O sea, el motor es un barrido completo, de 0 a 180 todo el rato. Posición directa. Y lo mismo podíamos hacer aprovechando lo que ya habíamos visto anteriormente, el divisor de tensión a través de un potenciómetro, que era convertir la lectura del potenciómetro, que estaba derivando a 5 volts desde el mismo alimentación del Arduino hacia un pin análogo, convertir esa lectura en un ángulo entre 0 y 180 y eso alimentarlo hacia el motor. De manera tal que, dependiendo de la posición de la perilla, gira el motor hacia esa posición exacta. Que normalmente esto iba de la mano con proyectos de brazos robóticos y esa clase de cosas. Normalmente esto es como la forma más simple de ejecutarlo, de verlo directamente. Un brazo robótico como el que sale ahí en el video y el que yo ya les he mostrado, lo tengo un poquito fuera del alcance aquí ahora mismo como para acercarlo a la cámara, que básicamente es un bracito con tantos grados de libertad como motores tenga. En este caso, este brazo que está aquí la animación, no es un video, tiene un motorcito, un servomotor en la base. Todo el motor, o sea, todo el brazo está montado sobre ese motor y ese motor gira entre 380 y controla el ángulo de posición respecto a la base. Tiene otro motor que controla la inclinación del brazo, tiene otro motor que controla la elevación de la garra y tiene otro motor que controla la apertura y cierre de la garra. Y cada uno de esos motores se controla con un potenciómetro distinto, uno para cada movimiento. Ahora esto se puede hacer más complejo con controles analógicos y esa clase de cosas, pero para que nos vamos a complicar la vida. Lo podemos hacer de la manera más simple posible, solo para trabajarlo al menos para probar. Sí, técnicamente se mueve en coordenadas cartesianas, eje X, eje Y, eje Z. Con esto podemos hacer muchas otras cosas. Tengo un chico que está en la sección de estudiantes del curso que deberían presentar el sábado también junto con ustedes, que está armando ese proyecto que está ahí arriba. Vamos a ver si lo alcanza a armar porque empezó recién el sábado pasado. A ver si lo alcanza a armar. Básicamente ese mismo ejemplo que sale ahí arriba, que es crear una mano, simular una mano donde cada servomotor controla lo que sería un tendón de la mano, que es para que se doble cada dedo. 5 servomotores, uno por dedo, dependiendo de la posición del dedo, o sea, esto lleva un hilito, en este caso hilo de nylon, de caña de pescar, amarrado a una pata de las hélices del servomotor para simular que el dedo se está cerrando. Eh, Cómo se controla va a depender de lo que haga uno. En la imagen que sale acá, el chico tiene un guante con flexómetros, un flexómetro por dedo. El flexómetro básicamente es un sensor, se podría decir entre comillas, en realidad es una resistencia variable que detecta que se está doblando, cuánto o no se está doblando. Entonces, si yo creo un guante donde cada dedo es un flexómetro, puedo medir cuánto se está doblando el dedo. Eso transmitirlo al Arduino y el Arduino traducirlo a movimientos del servomotor para simular aproximadamente la misma posición en la mano guante de mentira artificial que estamos creando. Vamos a ver si el chico puede crearlo, lo estaba haciendo en cartón, eso sí. Normalmente esta clase de cosas se hace con prótesis de gel, se puede hacer con salchichas, con vienesas, y ponerle unos par de palitos para simular más o menos la estructura de la mano y amarrarlo acorde a una estructura simple con elásticos para devolver las posiciones. Vamos a ver cómo lo pueden armar. Y podemos trabajar con esos motores muchas otras cosas. Como les había dicho en el video de la grabación de la clase, el servomotor es un dispositivo para movimientos angulares, por lo tanto lo podemos ocupar para control preciso o lo podemos usar para cosas simples como cerrar una compuerta, simular una puerta, como se ve en el otro video.
¿Qué más? En la explicación también había, eh, en este caso, un sensor que a mí me gusta siempre mencionarlo, a pesar de que técnicamente no se controla con librerías. Este sensor se puede trabajar de las dos maneras, con librería o sin librería. Lógicamente, no todos los dispositivos necesitan una librería para trabajarse. En este caso, el sensor de distancia por ultrasonido, que es uno de los dispositivos más populares como por excelencia de trabajo con Arduino, porque es súper barato, vienen todos los kits, es un ejemplo de esto. Tiene una librería disponible, normalmente no se trabaja con ella porque uno pierde más tiempo seteando la librería y los comandos para ocuparla que trabajándolo de la manera tradicional. Entonces, normalmente uno lo trabaja sin la librería con los comandos simples, porque un Arduino tiene unos comandos simples como para llegar y ocupar esto. Tenemos que hacer unas transformaciones matemáticas solamente. Profesor Sensor de Julio, distancia, dime. usted dio un punto importante. Eh, Corríjame si estoy equivocado. Lo que yo ¿Mm? averigüé es que esto se conecta directamente porque puede usar un pin analógico. Y ¿Cuál? los pins analógicos no requieren librería, o sí requieren librería. ¿Qué cosa? ¿Conectar qué cosa? Conectar este sensor ¿Ese sensor? al Arduino a través de un pin analógico, No, este sensor se conecta a pines digitales. a pines digitales. Sí, este sensor se puede ocupar con o sin librerías porque el modo de funcionamiento es tan simple que no necesitamos ocupar la librería para simplificar la programación, porque O sea, es bueno simplificar para hacer uno nomás de proyectos, los comandos. es bueno para hacer proyectos con alumnos, supongamos, no tan avanzados en programación, pues, con más chicos, octavo Claro. básico, séptimo básico, porque no tiene tanta complejidad por lo que dice usted. No, este sensor es súper simple de ocupar. Podemos llegar y copiar nomás el código. Tampoco nos tenemos que complicar mucho. Este sensor se puede ocupar harto, o nosotros lo hemos ocupado harto de repente en demostraciones para temas de física, porque es un sensor de distancia. Pues, prácticamente es una regla. Entonces podemos ocuparlo para medir elevación, para medir distancia a un obstáculo, para aproximar velocidad de un obstáculo, cosas así, para magnitudes físicas. Lo hemos ocupado ahí para algunas demostraciones en esa clase de asignaturas. El sensor de Claro, pues distancia puede por ser para ultrasonido, movimiento rectilíneo uniforme, para, para medir distancia, y de ahí ya empezar teniendo la distancia con este sensor, teniendo el tiempo, puedo calcular, no sé, velocidad, puede calcular cosas la así, pues. velocidad, puede intentar determinar la aceleración también. Puedes tratar de conectar lo que estamos simulando a la ciencia. Cosa que tenga sentido no solo, Ah, bueno, para por ejemplo, aplicarlo no solo para una a asignatura física. de tecnología, trabajar esto, lo podemos llevar al tiro a la física. Cuando lo Claro, estén y en trabajando, física obviamente simple. es para cursos para cursos superiores, pero es un No, ejemplo ahora han donde lo cambiado los podemos planes de aplicar en el estudio. aula. Por eso cambiaron los planes de estudio y ahora le están pasando, porque antes pasaban el movimiento rectilíneo, y me ha tocado hacer ¿Ya? clases, lo pasaban en primero medio la velocidad, la rapidez igual a el desplazamiento partido por tiempo. ¿Ya? Ahora se bajó, parece que a octavo. Entonces están Claro, bajando, entonces claro, muy probablemente es simple, pero se están más fácil bajando las implementarlo. cláusula a séptimo y octavo, que antiguamente casi no había física en séptimo y octavo, se llamaba recursos de la Tierra, cosas así, movimiento solar. Está bajando un Perfecto. poquito algunos contenidos de primero medio a séptimo y octavo, con cosas simples, pero se puede, porque en séptimo le están pasando ya rapidez igual a distancia partido por tiempo, sí, constante nomás, Sí. sin acelerar, Para sin esa clase de acelerar. asignatura podemos ocupar esto como para hacer una demostración, pues, como para que lo vean en físico y no Claro, solo no solo en la pizarra. es hacer un pequeño laboratorio. Claro, que es lo que lo hace interesante. Y este sensor es súper simple, es un sensor por ultrasonido, entonces está compuesto, parece que tuviera ojitos, en realidad está compuesto de un parlante y un micrófono. El parlante emite chasquido de ultrasonido, obviamente nosotros no lo escuchamos, está fuera del rango auditivo, y el micrófono capta las ondas de ultrasonido. Entonces, esto se configura de manera tal que yo tengo mi sensor, parlante, micrófono, el parlante emite un chasquido, la onda de sonido se traslada a través del aire, a través del medio en el que está, normalmente el aire en este caso, avanza hacia adelante, choca con cualquier obstáculo y rebota. La onda vuelve y es captada por el micrófono. ¿Y cómo trabaja este sensor? Por tiempo de vuelo de una onda. ¿Cuánto se demora la onda en ir y volver? Si nosotros sabemos la velocidad del sonido, que es aproximadamente constante dependiendo de la altura respecto al nivel del mar en el que estemos, si tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, podemos determinar por cálculo matemático la distancia. Acorde a un despeje matemático lo podemos ver con harto detalle o podemos llegar y ocupar el despeje listo, como está.
Básicamente es trabajar sobre la ecuación de condiciones ideales. Velocidad igual a distancia dividido tiempo. La velocidad la tenemos, es aproximadamente constante la velocidad del sonido. El tiempo lo determinamos trabajando con este sensor. Entonces, en realidad el sensor no mide distancia. El sensor es un cronómetro. O en realidad lo ocupamos como un cronómetro porque el cronómetro es el Arduino. El sensor nos provee un medio para cronometrar lo que se demora una onda en ir y volver. Y eso nosotros lo traducimos a la distancia. Técnicamente no mide distancia como tal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la otra versión de este sensor, que es el sensor de distancia por láser, que no lo puse aquí en el ejemplo, que es más o menos parecido. ¿Dónde está? Sensor de distancia por láser Arduino. Que es más o menos lo mismo, pero en vez de medir lo que se demora la onda de sonido, es una onda de electrónica, una luz láser. Una luz láser que obviamente no se capta, que suele ser más rápido y más preciso que el de sonido. Y no está, por ejemplo, expuesto a que si la onda de sonido choca con un material que absorbe parte del, por ejemplo, una espuma o una tela que absorbe parte del sonido, podría afectar la lectura. Bueno, para ello no nos vamos a la parte compleja. Y el ejemplo era echarlo a andar, básicamente, que era lo que yo les grabé en lo que era la clase. ¿Cómo echábamos a andar esto? ¿Cómo realizamos la lectura? En general se ve largo el código, pero es súper simple. Lo que tenemos que hacer es emitir un pulso de ultrasonido, un chasquido, que es lo que sale en las líneas 18, 19, 20. Digital write, high. High emite sonido. Dura 10 microsegundos y después lo apagamos. Entonces, así hacemos el chasquido. Emitimos un sonido muy cortito. El sonido muy cortito va a ser nuestro chasquido, va a ser nuestro pulso. Y luego utilizamos el comando pulse in para cronometrar el tiempo que se demora la banda en ir y volver. Y eso es todo. Después hacemos la conversión matemática. ¿Esto se puede simplificar con la librería? Obviamente que sí, pero nos vamos a quitar como dos comandos nomás de encima. Nos vamos a demorar más en buscar la librería, cómo se llama, qué comandos se ocupan, cómo configurarle, cómo meterlo aquí, en vez de llegar a utilizarlo con los comandos simples. Al menos. Entonces, Jorge, Suele suceder así. Dime. cortito, estaba mirando la parte eléctrica que siempre me llama la atención, la parte física, mecánica también, y los pines que tiene usted, cuando los conecta, el rojo, el negativo, y el negro, el positivo, Al cuando los revés. conecta, El rojo ah, ya, positivo y porque el en negro algunas negativo placas, siempre. las placas que yo tengo, no sé, bueno, seré que soy cortovista y uso lentes, pero Yo siempre también. por definición, el positivo va afuera en una y en el otra va adentro, y el negativo en una va adentro y en otra va afuera. Sí, depende de la posición de la protobar. Y de repente no son rojo y negro, de repente son rojo y azul. Pero hoy uno lo Rojo y adecua azul. como. Ahí uno lo adecua como le sea más cómodo, Ya, ¿no? o sea, el azul equivale al negro, al Claro. positivo. No, Ya, el azul ese equivale al orden. negro, el negro equivale al negativo. El azul equivale al negativo también. Ah, ya, El positivo siempre es rojo, para no positivo. confundirse. Siempre en electrónica, en electricidad, rojo positivo. Ya, El negativo puede ser cualquier otro color, siempre de una tonalidad oscura. Azul, café, negro o gris. De repente claro. le ponen. Normalmente Ya. siempre eso, pero el rojo siempre positivo. Positivo Sí, siempre rojo rojo. siempre positivo. Ya, era eso nomás, porque esos son los errores que pasan después en la práctica. Sí, me ha pasado harto la semana pasada, no, la Ah, semana antepasada, los lo chicos que quemaron uno un sensor por piensa que conectar el código los está pines al mal y revés. por un cable suelto o mal conectado, ya me ha pasado. Y yo he Pasa probado, mucho. dice la inteligencia artificial, cambia el cable conector, cambia el y de repente es un pin que está suelto. De repente yo como tip le dejo a toda la gente con la que trabajamos esto, que cuando vayan a armar cosas con Arduino, si no funciona, desármenlo completo y ármenlo completo de nuevo. Va a ser más fácil que ponerse a buscar, ¿estará bien conectado este cable? Lo reviso este cable si está bien conectado. Después me Sí, pongo a revisar el es otro. más Es más rápido, fácil, desarmemos todo, sí, desconectarlos todos ordenemos y y conectemos todo de nuevo. Y lo más seguro es que con eso se resuelve claro. todo. Claro, descarta el primer error básico porque corregir un código es complicado, aunque uno esté con ayuda artificial, aunque uno tenga nociones porque a veces es innecesario cambiar el código, a veces es un cable suelto, como dice usted. Lo normal es que siempre el problema es físico. No, uno se equivoca El- poco en la programación porque hay poco en qué equivocarse aparte de escribir mal las cosas. Como el 60% de los Que errores son, normalmente eso se nota harto
y el mismo intérprete que estás trabajando te lo indica, que hay algo mal escrito. Entonces, uno normalmente se equivoca en la parte física. Hay un cable mal conectado, está al revés, o Claro, el cable y está además, malo. profesor Julio, que la inteligencia artificial puede ser muy inteligente, pero no tiene ojos para ver si hay un cable suelto. No, pues eso lo tenemos que ver nosotros. Claro, por eso. Entonces la inteligencia es inteligente, pero no tiene ojos. No, pues no Ya, hay sí, que pedirle tanto. es inteligente entre comillas. La inteligencia humana. Ya, continuamos. Y lo último que era cerrar, lo de la parte de la clase, era el otro ejemplo de librerías que también es súper común, es el uso de la pantalla LCD. Esta librería es bastante más compleja. La pantalla LCD se ve simple, hace poquitas cosas, muestra caracteres en una pantalla que normalmente tiene 16 por 2 caracteres, 16 en la horizontal y dos filas, dos en la vertical. Se ve simple, pero los comandos, cómo se trabaja la librería, suele ser complejo. La librería tiene muchísimas funciones, muchísimos comandos. Estos son los principales, también hay unos más. Entonces, probarlo, explicarlo, de cómo utilizarlo va a depender mucho del caso a caso y esto va a ser mucho de practicarlo. Yo les di una explicación simple de cómo lo trabajamos acá durante la grabación de la clase y armar un ejemplo de cómo probarlo. Cómo integrar la pantalla LCD a proyectos que estén armando, eso tienen que probarlo en el caso a caso al minuto, básicamente. Porque suele ser mucho más complejo de lo que parece la primera vez. Se trabaja más o menos similar a como ocupamos el monitor serial de repente para que en el Arduino nos dé información a través de la pantalla, o sea, del PC, pero al final no es lo mismo. Es parecido, pero no es igual, por así decirlo. Entonces, la materia está, pero esto hay que probarlo, hay que verlo en el caso a caso. Y la pantalla LCD normalmente viene en dos formatos, en la pantalla suelta, con los pines, que uno los tiene que soldar, se conecta por SPI, que normalmente es una conexión que requiere al menos 8 cables de conexión, como se ve en la imagen de arriba, y también tiene su versión de conexión de dos cables, que es cuando uno le monta ese dispositivo adaptador que sale acá al medio, que es de color negro, que se solda a la pantalla por la parte de atrás y simplifica la conexión a dos cables. En realidad son cuatro cables. Dos cables de energía, positivo y negativo, y los dos cables de comunicación. Pues se llama comunicación de dos cables, porque utiliza dos solo para la comunicación, pero igual son cuatro al final. Y con eso terminábamos la parte de librerías de la grabación. Venía un ejemplo que no lo alcancé a armar en la grabación, que era integrar el sensor de temperatura de TMP36 que ya hemos visto antes. Lo vimos para trabajar monitor serial, cómo hacer lo mismo, pero para que me muestre la lectura en la pantalla LCD. Lo pueden replicar ustedes en base a este mismo código. Es relativamente simple, por si acaso. Eso. Entonces, pasemos al tiro a la materia nueva para que nos alcance el tiempo. Ejemplo número 3 de librerías, que es lo que me importa a mí. Receptor de infrarrojo, que se utiliza con la librería IR, irremote.h o irremote.h, IR de infrarrojo. El receptor de infrarrojo es usualmente la forma más básica de realizar cualquier control remoto de dispositivos electrónicos en general, para todo. Esto es una tecnología súper antigua, tiene más de 70 años. De hecho, se desarrolló para la época de la Segunda Guerra Mundial, pero para uso doméstico e industrial y recién hace 70 años que esto existe y se aplica en todo. Está en todos los electrodomésticos, en todos los equipos electrónicos, desde que yo nací que existe esto, obviamente. El receptor de infrarrojo es un dispositivo relativamente simple que recibe señales en forma de pulsos, señales de infrarrojo, que normalmente nosotros con el ojo humano no lo podemos ver porque es un espectro de luz bajo la visión humana. Pulsos, o sea, parpadeos, que recibe desde un control remoto. El control remoto que ustedes seleccionen normalmente tiene una ampolletita en la punta, la pueden ver quizá ahí en la cámara, tiene una ampolletita en la punta que emite ese parpadeo de luz infrarrojo. Nosotros, si lo miramos a los ojos, no vamos a ver nada, pero si yo la apunto a la cámara, probablemente esto sea más fácil que lo ponen con la cámara de su celu, quizás ven un parpadeo así como de color morado, porque la cámara normalmente tiene algunos filtros que cambian la tonalidad de los colores. Yo no veo el infrarrojo porque mi ojo no tiene filtro, pero la cámara sí tiene filtro para ver el infrarrojo y se ve como una lucecita morada. Se va a ver chiquitito aquí con la cámara en el zoom, pero si lo ponen en la cámara del celu lo van a notar más.
Básicamente es esa lucecita, ese parpadeo, que en realidad es como un láser que se proyecta hacia adelante. Nosotros vemos la lucecita que se ve en la ampolletita, pero la lucecita se proyecta, es un láser que avanza hacia adelante, que choca Lo con que- el receptor. El receptor es como, como un bulbo de color negro que siempre va montado, normalmente va montado en un pequeño escudo de aluminio, que básicamente recibe esos pulsos, los recibe los pulsos, los capta, los decodifica y lo convierte en un comando que se envía a cualquier sistema de control que nosotros tengamos conectado a nuestro dispositivo electrónico. En la tele normalmente siempre viene este receptor, este bulbo viene montado de manera interna. Normalmente hay un espacio, así como una pequeña ventanita. Si uno mira, si uno apunta una linterna hacia adentro, probablemente se va a encontrar con ese bulbo escondido ahí adentro, que es donde está el receptor. O de repente en algunos televisores más antiguos el bulbo está expuesto. Es como, hay como una ampolleta de color negro, así que se asoma en alguna parte de la tele. Y uno apunta el control remoto hacia allá. Que es normalmente la desventaja que suele tener este tipo de control remoto. El receptor de infrarrojo es direccional, hasta cierto punto es direccional. Yo tomo el control remoto, tengo mi tele, yo tomo el control remoto y lo apunto hacia la tele, para que la tele tome. Si yo apunto el control remoto a la pared que está atrás, lo más seguro es que no va a tomar porque la luz se proyecta. Si yo proyecto la luz hacia la pared de atrás, no va a llegar nunca hacia el receptor que está delante. Entonces, suele ser la dificultad que tiene trabajar con esto, con este tipo de control remoto. Es direccional, yo tengo que apuntar el control hacia el sensor. Profesor Julio, No, dime. con la cámara del celular se puede ver la luz del el infrarrojo. Sí, si ponen la cámara del celo y apuntan un control remoto y Claro, le apretan el porque botoncito, van a alcanzar a ver como una lucecita morada. una vez estuve El filtro experimentando de la y cámara. tenía como tres controles viejos, estaba experimentando con ellos y uno no me funcionaba. Y después investigué yo y lo comprobé, estaba quemado. Y lo comprobé con la cámara del celular. Y ahí se ve el infrarrojo. Perfecto, perfecto. Así lo podemos ver, porque el lente de la cámara tiene un filtro, básicamente, que cambia la tonalidad realmente del color. Lo convierte en un color que sí podemos ver, al menos en la pantalla. Es como un moradito que Entonces, se ve, es como un sí. moradito que se ve en la cámara del celular. Entonces yo les decía que la dificultad que tiene el receptor de infrarrojo es que es direccional. Yo tengo que apuntar el control hacia el sensor. Por lo tanto, si yo voy a armar cualquier proyecto con Arduino que se controle con un receptor de infrarrojo, el receptor tiene que estar montado en alguna parte en donde yo lo pueda apuntar con el control. Normalmente esto es más útil para proyectos que son estacionarios. Yo tengo mi Arduino montado en un mueble o en una máquina, pongo mi receptor mirando hacia adelante y con control remoto hacemos todas las operaciones. Si necesitaran una alternativa a esto, que yo pueda trabajar desde cualquier dirección, alternativas obviamente hay. Receptores de radiofrecuencia, el módulo de comunicación por Bluetooth y el módulo de comunicación por Wi-Fi son todos omnidireccionales. Esos se pueden ocupar en cualquier dirección. Obviamente el módulo de Bluetooth es lo más cercano, que dispositivos con comunicación Bluetooth tenemos todos. El celu. Todos los celulares tienen Bluetooth. Entonces nosotros podemos controlar el Arduino y cualquier otro proyecto que tenga comunicación con un módulo de Bluetooth con el teléfono. Y esto es Lo bueno omnidireccional. Y suele tener un poco más de rango. uno de los defectos, una de las cualidades que tiene el infrarrojo, que es una tecnología que no pasa de moda, a pesar de que No, ahora no va a pasar de moda porque es nunca. demasiado económica en comparación a las Claro. demás. A mí me decían, por ejemplo, cuando salió en los años, yo como soy de edad, en los años 90 estaban saliendo los primeros celulares con Bluetooth y salían en algunos pseudo, no sé, ¿Con tecnólogos Bluetooth o con en infrarrojo? internet, salían diciendo, salió en los años 90 y en el año 2000, 2001, no, si el Bluetooth va a pasar de moda, se ocupa para mandar mensajitos de celular a celular, todavía no se ocupaba en parlante y ahora se ocupa en todo. Hoy en día El para todo. O sensor, sea, claro, ahora igual que hoy en día tú compras cualquier electrodoméstico y hasta tienen Wi-Fi. ¿Para sí, se qué? puede Para servir nada, por pu. Wi-Fi. Pero la ventaja del infrarrojo, profesor, a pesar de su corta distancia y todo, es que no depende de una señal inestable, po. No. En cambio, el Bluetooth, el Wi-Fi es muy potente, pero perdón, del Wi-Fi, que de repente si uno no tiene señal inestable, hasta ahí llegó el proyecto. En cambio, con el, el, el infrarrojo una herramienta antigua tecnológica, pero salvo que algo se ponga en su camino, es bien confiable, Es tecnología antigua que está muy bien pero probada y confiable y está eficiente. muy, muy refinada. Entonces,
claro, es muy confiable, es muy económico, es muy fácil Es de barata, implementar. no falla, salvo que haya un objeto que se atraviese, es buena. Po. Si lo que interesa es que funcione, en la práctica lo que funciona manda, no la belleza, Así es. la funcionalidad. Ya pues, el receptor de infrarrojo se ocupa con la librería que ya les había indicado, IR Remote. Aquí tengan cuidado, se los dejé como un comentario acá abajo, que la librería IR Remote en Arduino IDE, cualquier intérprete que ocupen, ha recibido múltiples actualizaciones a lo largo de los años. Y me pasó a mí, lo más probable es que les va a pasar a ustedes, que cuando busquen en internet ejemplos o explicaciones de algunos comandos para trabajar esta librería, puede que se encuentren con ejemplos que trabajan en una actualización más antigua de la librería, porque las actualizaciones nuevas cambiaron todos los comandos, todas las formas de uso de esta librería. Entonces, lo más probable es que se van a topar con algo que no funcione. Usualmente las actualizaciones de la librería de control infrarrojo eh, tienen integrado un comentario que se escribe automáticamente en el monitor serial cuando uno intenta implementar los comandos antiguos de la librería en una actualización nueva. Les va a salir ahí abajo que está intentando, en inglés obviamente, que está intentando ocupar comandos diseñados para la versión 2.6 o 2. Algo de la librería. Vamos a la versión 4.4 o 4.5. Técnicamente debería funcionar igual, pero les va a estar constantemente dando la advertencia de que esta no es la forma actual de ocupar la librería. A Entonces, mí me pasó, hay que buscar ejemplos más recientes, me refiero, porque probablemente se van a encontrar con un ejemplo del 2011-2012, que es la versión 2.0 de la librería, que los comandos no son los que se ocupan ahora. ¿Decías, Elías? perdón, a mí me pasó con el CH341 y el 340, Ah, ya. que es para comunicar de repente, porque hay Arduinos que no Las son placas italianos, por lo alternativas, sí. tanto son chinos, son buenos, pero son de otra familia. Por lo tanto, si uno le pone el CH341, el Arduino IDE, que es original de Italia, no lo reconoce. No, normalmente las placas alternativas, yo se lo había mencionado creo en las primeras clases. La placa original, Arduino genuino, que se le llama Arduino genuino, se le llama a las placas que son originales en la italiana. Un italiano. Uno llega y la conecta y funciona al tiro. La placa alternativa china, la genérica, normalmente utiliza un programador alternativo para hacerla más barata, que es el CH340 o CH341, de repente le ponen. CH341. Si uno la Sí, busca sí. como CH340, lo más probable es que va a funcionar igual. Que hay que instalar un controlador adicional, un driver adicional, como bajar un archivo y Es ponerle como un install traductor. con el Arduino conectado y debería instalarse y funcionar al tiro. Y ahí ya sí uno lo puede trabajar con el Arduino IDE, que es como la diferencia. Ya pues, entonces vamos a armar el primer ejemplo de cómo utilizar esta librería. Es relativamente simple, pero los comandos no los podemos modificar mucho, es llegar y copiarlos básicamente. Entonces, el primer comando, mapeo del control, porque nosotros vamos a tomar cualquier control remoto. Yo tengo aquí uno de un aire acondicionado, del aire acondicionado que tengo acá en la pieza. Pueden tomar un control de la tele, un control de una radio, idealmente controles de esos simples, y no este control feo que sale aquí en la imagen, o el control feo que siempre suele venir con el kit control remoto Arduino. Este control horrible que a mí no me gusta es malísimo. Normalmente siempre viene ese control que siempre da problemas para trabajarlo porque a diferencia de los controles normales de teles, de radio, de cualquier cosa que vayan a ocupar, este control tiene dos funciones por botón. Cuando yo tengo el control de la tele y aprieto el botón de encender y apagar, la tele se enciende y se apaga. Si lo mantengo apretado, se enciende y se apaga nomás, no hace nada más. Estos controles feos normalmente tienen una pulsación, una función. Si lo mantengo apretado como 0,000, un segundo más, hace otra función. Entonces es súper enredado de ocupar porque les empieza a tirar comandos que no tienen sentido, o de repente se duplican los comandos o se repiten, y puede ser un poco complicado trabajarlo con el Arduino. Si van a trabajar receptor de infrarrojo con el Arduino físico, no trabajen con ese control, tomen solo el receptor y saquen un control de una L y trabajenlo así. Buen dato, Una recomendación, porque me ha pasado que la vez. buen dato. Ya, ahora sí, vamos al ejemplo. La idea del ejemplo es que tomamos el control y mapeamos los botones. Vamos a hacer este pequeño código de Arduino que es súper simple, conectar el sensor y vamos a apretar botones, en este caso botones del control que sale ahí en la imagen, que simula más bien el control que tengo aquí en la mano, y cada botón se va a transformar en un numerito que recibe el receptor, se convierte en un numerito que se va a guardar en la variable lectura. Eso es todo. Entonces con eso vamos a ir mapeando qué numeritos me entrega cada botón que yo pulso.
porque eso tenemos que anotarlo. Ese va a ser nuestro mapeo del control remoto. Un botón me arroja un 17, el otro me arroja un 18, el otro me arroja un 19, el otro me arroja un 0, el otro me arroja un 1. Y así nosotros lo vamos trabajando. Entonces, solo mapeo. Voy a tomar esta diapo y la pongo al lado. Y vamos a armar esto. Necesitamos el control remoto, el receptor y un Arduino. Y armamos el código bien fast porque queda poquito tiempo. Tomo el sensor y lo pongo acá al medio. Y el sensor es súper simple. Se conecta a un pin digital y lo único que necesita es energía. Es como conectar el sensor de temperatura que ya me ocupaba antes. Tenemos un pin de tierra. La tierra siempre es el negativo. Cable de color negro. La potencia se le suele llamar al positivo. A la alimentación, todos los sensores compatibles con Arduino normalmente funcionan a 5 volts. Por lo tanto, utilizamos 5 volts de la derivación principal. Y el pin de salida o sal lo conectamos a un pin digital. En el caso del ejemplo era el pin número 7. Cable de color amarillo para diferenciarlo. Y eso es todo. Y el control lo vamos a dejar por aquí cerca. Técnicamente podríamos girarlo, pero para qué nos vamos a complicar, lo vamos a dejar en vertical. Y el código sería algo así. Vamos a limpiar el loop, vamos a limpiar el setup, vamos a limpiar acá arriba y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué necesitamos? Librerías. ¿Qué librerías? Solo una, la de el control remoto. Se llama irremote.h, pero tiene que estar denotado adentro de estos simbolitos que siempre se me olvida cómo se llaman técnicamente. Recuerden, el comando de incluir librerías nunca lleva punto y coma, se escribe solo así. Y nada más. Después declaramos variables, declaración de variables. Vamos a necesitar dos variables. Técnicamente necesitamos solo una, pero la otra la vamos a ocupar. ¿Sí? Vamos a definir una variable para indicarle al Arduino en qué pin está conectado el sensor. Vamos a llamarla receptor y está conectado al pin 7. Receptor igual a 7, vamos a decir. Y necesitamos una variable para almacenar la lectura. Se llama lectura, tipo entero, comienza en 0. Luego en el setup, vamos a poner un comentario aquí. Luego en el setup, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a iniciar el monitor serial porque necesitamos que me muestre la lectura que está tomando. O sea, el numerito que arroja la decodificación a través del sensor, dependiendo del botón que yo pulse del control. Serial begin. Y necesitamos el comando para iniciar la comunicación del sensor de infrarrojo, que es IR, con la I mayúscula, R minúscula, receiver, con la R mayúscula, punto, begin, similar al comando de iniciar el monitor serial, entre paréntesis, el pin al que está conectado el sensor, que en este caso sería el pin 7, yo llamé receptor. Y eso es todo. Con eso se 9600, inicia la profesor, comunicación. con la frecuencia, 9600, la 9600 sí, frecuencia de infrarrojo. es la frecuencia de, no, es la frecuencia de actualización, de comunicación del monitor. Esto es Serial Begin 9600, es solo para el monitor serial. El infrarrojo es llegar a iniciarlo nomás. El IRReceiver.begin monitor serial receptor. es esa pieza chiquitita negra con un círculo gris. No, esto es el sensor de infrarrojo. El monitor serial es Mm. esta pantalla que yo abro acá abajo donde el Arduino me envía información. Ah, ya. Ese Gracias, es el profesor. monitor serial. Gracias, profesor. Ya, pasemos al loop. ¿Y qué tenemos que hacer en el loop? Normalmente, cuando trabajamos con el receptor de infrarrojo, siempre trabajamos adentro de un comando de lógica if. Porque el comando dice si if No, sí, IR receiver, o sea, si el lo dice. receptor de infrarrojo está recibiendo información, punto decode, paréntesis vacío, ahí hacemos cosas. Cuando está recibiendo información, hacemos cosas. Si La está pregunta. recibiendo información, no hacemos cosas. Entonces, IR receiver decode, abre paréntesis de llave y el paréntesis de llave el otro lo ponemos más abajo. Y todo lo que vayamos a trabajar tiene que estar metido dentro de este comando. Cuando se recibe información a través del infrarrojo, hacemos cosas. Si no, no las hacemos. ¿Ya? Entonces, si se recibe información, si se está decodificando información con el receptor de infrarrojo, hacemos algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la lectura. Lectura es igual el comando para captar, decodificar y convertir la lectura decodificada en un numerito de comandos. Se escribe de esta manera. Ustedes la tienen que llegar y copiar. IR receiver con la I mayúscula y la segunda R mayúscula punto decoded IR data
con la I mayúscula aquí, R mayúscula aquí y la D mayúscula, punto de nuevo, punto y coma. Este comando, irreceiver.decoded.irdata.command, es el comando que capta, decodifica y convierte la lectura tomada en un numerito. Y ese numerito, para que no se pierda, lo vamos a guardar en la variable lectura, que era una variable tipo entero que definimos allá arriba. Y eso es todo. Básicamente eso es todo. Ahí nosotros hacemos lo que queramos con lo que tenemos. Técnicamente falta un segundo comando, que es irReceiver.resume paréntesis vacío. Que este comando le dice al sensor que reanude la toma de lectura. Entonces, si tomamos lectura, guardamos la lectura en la variable lectura y luego vuelve a tomar la lectura. Porque si no, no vuelve a tomar lectura de nuevo el receptor, no empieza a escuchar, a captar de nuevo las señales. Y acá abajo hacemos lo que queramos con el resto del código que nos queda. Por ejemplo, escribir en el monitor sería la lectura que estamos tomando. Serial.print, comando recibido. Vamos a ponerle para que me lo escriba en el monitor serial y ver que llegó. Serial.print n y el numerito que guardamos en la variable lectura. Y eso es todo. Antes del último paréntesis de llave yo le voy a poner un delay. Recuerden siempre ponerle un delay, aunque sea muy cortito los programas que armen en el Tinkercad, de otra forma la simulación puede fallar. Ya, si no hay nada, ningún error, iniciar simulación. Inicializando y se inició. Monitor en serie. ¿Y qué tenemos? No tengo pulsado todavía ningún botón, por lo tanto en el monitor serie no hay nada. Si aprieto el botón de encendido en el control, ¿qué dice? Comando recibido, 0. Si aprieto el botón de volumen arriba, dice comando recibido, 1. Ya, entonces, el botón de encender me manda un 0, el botón de volumen arriba me manda el 1, el botón de stop me manda el 2, el botón de rebobinar me manda el 4, el play me manda el 5, el de avanzar me manda el 6, el botón que dice 0 me manda un 12, el botón que dice 1 me manda un 16, el botón que dice 6 me manda un 22. Ustedes tienen que mapear su control dependiendo de los botones que vayan a ocupar. Recibámoslos todos, pues apretemos todos los botones y vemos qué números me envía cada botón. Y ahí yo mapeo acorde a cómo me sirve esto. Y la idea entonces es que nosotros utilicemos esto mismo, por ejemplo, para controlar otros dispositivos, que es el siguiente ejemplo que viene. Lo voy a simplificar porque si no, no lo vamos a alcanzar a armar por el tiempo que nos queda. Pero básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo. Tomamos la lectura, guardamos la lectura en la variable lectura y luego ocupamos esa variable para hacer comparaciones lógicas. Si lectura vale 0, que haga algo. Si lectura vale 1, que haga otra cosa. Y aquí tenemos múltiples dispositivos. Técnicamente son dos. Tengo un LED RGB, porque yo quiero que apretando un botón del control, el LED se encienda rojo. Si aprieto otro botón, se enciende azul. Si aprieto otro botón, se enciende verde. Y tengo un servomotor a la derecha, porque yo quiero que con un botón gire a 0 grados, con el otro botón gira a 90 y con el otro botón gira a 180. Voy a simplificar esto solo para que ocupemos el motor en realidad, para que lo hagamos más cortito, para que nos alcance en tiempo. Entonces, trabajamos sobre lo mismo que ya tenemos, el mismo código, no lo vamos a modificar por ahora. Solo le vamos a agregar lo que nos falta. Y lo que nos falta es tomar un servo, este que está aquí, lo vamos a acercar a la protoboard, lo voy a dar vuelta y lo vamos a conectar. ¿Cómo lo vamos a conectar? Como lo hice yo en el ejemplo. Tiene tres cables, potencia, como les digo, potencia siempre 5 voltios, tierra siempre el negativo y la señal, servomotores siempre conectados a pines digitales. Pines digitales siempre más allá del 2. Desde el 2 en adelante. El 0 y el 1 déjenlos reservados. Pin 3, como sale en el ejemplo. Cable turquesa. Y eso es toda la conexión. Y el resto es código. ¿Cómo se ocupa el servomotor? Si vieron la grabación de la clase, probablemente se acuerdan. Es súper simple. Necesitamos incluir una librería más. Por lo tanto, voy ahí arriba en mi programa y digo gato include simbolito feo servo.h. Listo. Con eso Mm. anexo la librería de servomotor a mi programa. Tenemos ¿Cuál dos librerías librería fue? anexadas, IR Remote y Servo. ¿Qué más? Tenemos que declarar variables. Técnicamente vamos a necesitar solo una, que técnicamente no es una variable en sí. Es crear el objeto del motor, que eso se hace diciendo servo con la S mayúscula. Llamamos a la librería y le damos un nombre al motor.
El motorcito en este caso se llama el motor azul. Todo en minúscula y esto va con punto y coma. Luego voy a mi setup. Mi setup tiene iniciar monitor serial, iniciar sensor receptor de infrarrojo. Me falta otro comando que va a ser en este caso decirle al Arduino que mi motor azul está conectado a, o sea, punto attach, está conectado al pin 3. Punto attach 3. Listo. Mi motor azul está conectado al pin 3. Y yo voy a hacer ahora que aquí adentro en mi loop, adentro del bloque lógico que actúa solo cuando llegan señales al sensor, vamos a hacer un bloque lógico nuevo, cosa que cuando yo aprieto un botón, el uno, el uno creo que era, a ver, espera, déjame echarlo a andar, déjenme echarlo a andar, cuando yo apriete el uno, ya, cuando aprieto el uno llega el 16, cuando aprieto el 2 llega el 17 y cuando aprieto el 3 llega el 18. Cuando yo apriete el uno, que el cero motor vaya a 0 grados, cuando apriete el 2 que vaya a 90 y cuando apriete el 3 que vaya a 180. Por lo tanto, cuando llegue un 16 que vaya a 0, cuando llegue un 17 que vaya a 90 y cuando llegue un 18 que vaya a 180. Tenemos que traducirlo de esa manera para que tenga lógica con el mapeo del control. Entonces, seguimos tal cual, po. Si llega señal, hacemos cosas. Tomamos la lectura. La lectura es el numerito que llegó. Y reanudamos la lectura para que el sensor siga funcionando. Luego decimos, si... tengo que parar la simulación. Ponemos un divisor de comentario aquí. Si mi lectura equivale a 16, o sea, si yo aprieto el botón 1, paréntesis redondo, si la lectura es igual a 16, motor azul punto right, o sea, motor azul dirigirse al ángulo 0. Cierra y punto y coma. Y cierra paréntesis. Listo. Si yo aprieto el botón 1, o sea, llega a un 16, va al ángulo 0. Si no, else, if, si no, si la lectura es igual a 17, motor azul punto right, ángulo 90 grados. Cuando llega a un 17, o sea, si yo presiono el botón 2, se vaya a 90 grados. Cierra paréntesis. Si no, si la lectura es igual a 18, cierra paréntesis redondo de llave, motor azul punto right, ángulo de 180 grados. Si yo aprieto el botón 3, o sea, llego a un 18, se va a 180 grados. Y eso es todo. Cierra paréntesis. Y el comando que está aquí abajito, que escribía el comando que está llegando en el monitor serial, lo vamos a dejar ahí. Técnicamente lo podríamos borrar, pero da lo mismo. Listo, si está correcto, podemos iniciar nuestra simulación y el motor por defecto se va a la posición por defecto que creo que son 90 grados. Si yo aprieto el 1, gira a 0. Si yo aprieto el 2, gira de nuevo a 90. Si yo aprieto el 3, gira a 180. Si yo no quiero que al darle energía al motor se vaya a los 90 al tiro, puedo poner aquí en mi setup motor azul.right 0 para que parta siempre en 0 grados. Ya. Y iniciar simulación. Se enciende el motor y queda en 0 grados. Aprieto el botón 1, llega a un 16, por lo tanto se queda en 0 grados. Si aprieto el botón 2, llega a un 17, se va a 90 grados. Si aprieto el botón 3, llega a un 18, se va a 180 grados. Y eso es todo. Oiga, Obviamente Julio, aquí, dime. el servo gira en contra de la manecilla del reloj, como en física, de Sí, derecha a izquierda. sí. Normalmente giran así. Y obviamente la gracia de esto es que, como son control remoto y un receptor de infrarrojo, yo pongo el control remoto súper lejos y va a funcionar igual. Bueno, Ah, en ya. la vida real, obviamente, nos alejamos, deberíamos tener hasta 8 o 10 metros, si no me equivoco, de rango, con un control remoto con pilas buenas contra un receptor de infrarrojo que está direccionado acorde, por si acaso. Una sala de Y clase. sí, no debería haber problema. Tengan en cuenta que normalmente los receptores de infrarrojo suelen fallar cuando están al sol, porque el sol también emite radiación de infrarroja que Sí, puede sí. afectar
el calor. lectura del controlcito, por si El acaso. calor. Normalmente esto está más bien diseñado para trabajarlo en ambientes cerrados o con sombra. Eso es otra advertencia, otro tip que les tengo que dar, porque también nos ha pasado. Si lo ponemos afuera no funciona, básicamente. Pero aquí a la sombra sí funciona. Eso es relativo en realidad, depende del receptor. Algunos receptores son más decentes, el bulbo tiene filtros más de mejor calidad que sí puede protegerlo contra la radiación del sol. Porque normalmente si yo pongo una tele afuera, la tele usualmente igual funciona con el control remoto. O si llega harto sol, si llega harto sol por la ventana, la tele igual va a funcionar. Solo con los sensores charchita falla, por si acaso. Eso pues. Eso sería la explicación de este dispositivo que a mí me gustaba que lo tuvieran presente porque es súper fácil de implementar. El código es relativamente simple. Los comandos ahora son más simples porque en la versión antigua de cómo se ocupaba el receptor de infrarrojo había que ocupar muchos más comandos para hacer esto mismo. Había que tomar la lectura como 3 veces. Ahora ya no. Eso viene todo en un puro comando. Pero esto está basado en la versión actual de la librería. Recuerden que si buscan guías y tutoriales, probablemente se van a encontrar con la versión antigua, que ocupaba varios comandos para tomar el resultado de la lectura, después pasarlo por la decodificación, y teníamos que seleccionar el tipo de decodificador, y se volvió un poco de jaleo. Ahora es más simple. Pueden llegar y copiar esto mismo. Profesor Julio, Dígame. yo he visto varios videos en YouTube que algunos los manejan con bueno, con alguna aplicación de celular, pero hay varios videos también que son muy interesantes para manejar un RoboCar sencillo usando el control remoto que dice usted con el infrarrojo. ¿Mm? Es que esto es fácil de implementar, es Claro, súper con el simple. RoboCar. Y control remoto no tenemos para qué comprar, pues puedo sacar el de la tele. Una tele vieja puede ser. O le pido a algún familiar que me pase un control de No, siempre hay una de esos tele de la controles antigua y le pongo las pilas y con eso trabajamos. Y en las ferias el libres sensor también suele ser hay, barato. los ferias libres porque están 500 pesos, están de esos controles O de de repente de hasta los te los demos regalan. de cable, son baratísimos. Sensor de infrarrojo. Normalmente les recomiendo que cuando lo compren, que lo compren el que viene en la plaquita. Porque el que viene en la plaquita viene con una lucecita integrada que parpadea cuando recibe algo. Suele ser útil para testeo. Bueno, este es de España. No. Grupo Electrostore. ¿Dónde queda esto? ¿Fue lo No sé, último, profesor? Si me lo no sé en qué repite país. eso, ¿qué conviene revisar? Que Que no me quedó claro. les recomiendo que cuando lo vayan a comprar, que lo compren así, el que viene montado en una plaquita y que la plaquita normalmente tiene un LED que se enciende cada vez cada vez que Ah, el sensor recibe una señal. Porque también sí, para viene, hacer como un proyecto, sí, también pueden correcto. comprar el sensor que Un viene mini suelto, proyecto. que viene solo así, así como el que montamos en el Tinkercad. El que viene en la plaquita con el LED, ese es mejor para proyectos y Sí, cosas. suele ser más cómodo de trabajar. Y como viene en la plaquita yo la puedo pegar a algo. Es más fácil Buena, para que quede bien buen montado. detalle. Suele ser un buen tip. Eso pues. Se entendió hasta ahora. No, esto no es muy complejo. Como les decía, es bastante fácil de ocupar. Ahora es bastante fácil de ocupar con las versiones nuevas de la librería. Los comandos son más sencillos. Y No, todo es y fácil de está implementar, llamativo. especialmente para Llamativo. prototipos, para primeros proyectos. No, a los niños les va a encantar esto. Que se Pues mueva el servo, que lo puedan manejar con el control remoto, van a quedar, pero no, Ujú. fantástico. Es bien intuitivo, bien interactivo y bien fácil de implementar. Es mucho más fácil de trabajar que, por ejemplo, el módulo de Bluetooth. Porque el módulo de Bluetooth también es súper bueno. También se puede hacer muchas cosas y es omnidireccional y tiene harto rango y tiene hartas cuestiones. Pero ocupar Arduino con el módulo de Bluetooth es solo uno de los pasos. Yo puedo trabajar con mi Arduino, lo puedo configurar, conectar al módulo de Bluetooth y que envíe y reciba comandos y ni un problema. Pero yo conecto el Arduino al Bluetooth del celu y ¿en qué parte aquí yo del celu envío los comandos y hago las cosas? Claro, hay que tener una aplicación y configurar la aplicación del celu La aplicación, dentro del código Arduino. sí, la aplicación no está. Tengo que hacerla también. Claro, hay que hacerla en esa App Inventor, que es la que más se ocupa. Parece que fuera Claro. la más versátil. Requiere más Nosotros, conocimiento y más implementación. Nosotros hemos ocupado antes con los chicos de mecatrónica el App Inventor del MIT, que no sé si lo habrán ocupado en No, el no, desarrollo de aplicaciones. yo estuve ahí, profesor, y la profesora explicaba muy bien, todo lo que ella enseñó bien, pero ella usa le digo el tiro, el nombre que es importante de la aplicación,
Nosotros ocupamos este porque es gratuito, pero es El medio nombre de la complicado de aplicación ocupar. es el Trunkel Cat, algo así. Aquí está. Se llama, el nombre de la aplicación es Truncable. Ah, ya, Es muy bueno, un pero cable, es como para trabajar en otra área. Por ejemplo, es para trabajar, un por cable, ejemplo, un cable. tenía hasta Data Science, pero es para trabajar dentro del celular y conectarse con otro equipo, pero no tiene la opción de comunicarse como el App Inventor, que el App Inventor se puede comunicar con Bluetooth y con, ¿me Ah, ya, entiendes? no sé si Y se puede comunicar con un robot o con un programa o con un proyecto. Y el truncable tiene el defecto que no se puede comunicar con un electrónico físico, llamémoslo pero así. no tiene nomás la función, o hay formas de hacerlo que no sean Yo le físicos. pregunté a la inteligencia artificial si lo podía conectar con un proyecto de Arduino, con una placa en STEM. Me dijo que no. Y yo le dije, ¿y el App Inventor? El App Inventor, a diferencia del truncable, se puede conectar con electrónico y con placa y cosas así. Pues seguro Entonces que yo tiene que haber alguna forma de A lo hacerlo con mejor ello, sí, pero no, pero no a sé. lo mejor la inteligencia artificial a veces no siempre da la respuesta correcta. Pero lo que sí, hay más librería de App Inventor, hay una comunidad más desarrollada de App Sí, Inventor lo más que probable es que se van a Truncable. encontrar más tutoriales y más Entonces, ya, explicaciones de cómo supongamos hacerlo que con Truncable, el del MIT. claro, supongamos que Truncable es mejor que App Inventor. Yo estoy equivocado, porque puedo estar equivocado. Pero al no tener librería y no tener una comunidad tan desarrollada, cuesta buscar información. Que Y suele ser y el problema. y No lo hay que funciona documentación. Ah, hay que inventar las Y cosas. lo que funciona a veces no es lo mejor, sino lo que es más versátil. El app Inventor tiene mucha bibliografía y está muy, como es de la MIT, que son todos ingenieros e ingenieras, está muy conectado con lo que es ingeniería aplicada y conciencia aplicada. Sí, lo único fome que tiene el App Inventor es que es feo. Es como muy tosco, No, el menú es tosco, feo, muy no bruto. importa, Se ve feo, pero para la prueba queda bien al final. pero funciona, pues si en la vida real, yo estudié ingeniería en la noche, el otro año la terminé en industrial. Y yo aprendí, primero estudié con los ingenieros mecánicos, los de, aprendí harto los ingenieros mecánicos, harta física, lo compré. Y ahora por cosas de la vida no la terminé. Y ahora que estoy mayorcito, la estoy terminando la mayor, que ¿Ya? son más de la gestión, poca física, harto proyecto. Pero de Sí, las eso dos es escuelas, industria. vespertina. Lo que yo rescato es que muchos ingenieros, jóvenes y viejos, que tienen práctica en empresas, me dicen que si es para que la belleza es importante, pero al usuario común y corriente no le interesa que sea tan avanzada la aplicación o tan el producto o que sea tan bonito, le interesa, lo que más le importa a ellos es que funcione. Claro, esas son dos perspectivas, po. Es lo que más le A la interesa. gente le Ellos gustan las pueden, cosas prácticas, las cosas que sirvan, pero las cosas que son bonitas son las cosas que venden. claro, las que son Entonces, bonitas son las que venden, son pero dos después perspectivas ellos pueden, que al final, de cierto modo, también son opuestas. claro, también tiene un valor, por supuesto, pero dependiendo del usuario y dependiendo de lo que van a hacer. Por ejemplo, si, no sé, pues, si un celular, a lo mejor la parte estética es muy importante, pero si un chico quiere andar en bicicleta, le va a importar que la cuestión ande y no que sea tan bonita. ¿De qué le sirve que sea tan bonito si no anda? Ya si un celular que es algo más como Claro. se dice, lúdico, más estético, más de estatus, claro que es importante la presentación, pero si algo que el chiquillo, no sé, quiere hacer skate, quiere hacer bicicleta, y la bicicleta es muy linda, pero la cuestión no anda o se echa a perder a cada rato, es como la gente cuando se compra el primer auto, busca el auto que esté mejor pintado y la cuestión de duró 3 meses y lo tiene que vender. Y uno se compra ese auto chico, feo, y duran 7, 8, 9, 10 años y son a prueba de bala. Así es. A Pero medida que el usuario va, depende, al final depende de la persona, pues es el problema. claro, y depende de las experiencias que haya tenido, porque si la persona ya ha probado un producto que es bonito y además es bueno, se queda con él. Pero no siempre lo que es bonito es bueno. A veces sí, a veces no. Yo todavía tengo guardado este proyecto que armamos del MIT App Inventor el año pasado, creo que lo armamos con los chicos de mecatrónica, que era controlar un servomotor, las posiciones de un servomotor conectado por Bluetooth al Arduino. Y básicamente era conectar y Si el otro desconectar año, y si el tenía otro un año usted botoncito da el para curso, girar a un ángulo específico. si el otro año usted da el curso y yo me inscribo con la academia, ojalá que usted de repente en una clase nos mostrara por último, o nos Ojalá que mostrara lo alcancemos a ver, yo cómo siempre lo conectar trato en de una dejar clase para el por último, final, cómo conectar el porque App Inventor con un
supongamos ya con un servo que nos mostró hoy día, con un servo, con cualquier cosa básica, más que nada para ir entendiendo Es para probar, po. claro, para ir entendiendo los conceptos básicos y lo demás uno tiene que ir investigándolo. Pero decir, mire, ya, aquí tenemos un servo físico, le voy a enseñar a programar lo básico, cómo mover un servo. Ya teniéndolo, sabiendo cómo funciona el app Inventor y ya con un proyecto de mover un servo, después va a quedar en uno seguir investigando, profesor Julio, pero ya va, uno Así va a es. tener, como se dice, las vocales del app Inventor, porque se ocupa mucho para controlar proyectos electrónicos y robóticos. Es feíto, como dice usted, pero parece que es muy bueno porque todos lo usan. Es útil, po. Es funcional, pues, es la Útil gracia. y no falla, pues y no falla, no se cae como se dice, pues. Es carne de perro, pero Así funciona. es. Para Yo manejar los como robots, les por decía, ejemplo, normalmente el uso del módulo de Bluetooth y el módulo de Wi-Fi, que también lo hemos trabajado, normalmente lo trato de dejarlo para el final de los cursos porque suele ser la parte más difícil, principalmente porque son dos materias distintas. Ocupar el módulo, conectarlo al Arduino y configurarlo no es tan complicado. Eso lo podemos hacer y cómo interpretar los comandos que van y vienen, eso no es problema. La parte complicada es armar la aplicación, po. Que la aplicación va a depender de lo que queramos armar, po. sí, pues, eso, pero se lo dejo para Pero que usted lo analice, porque como usted tiene los conocimientos y la habilidad, para que de repente lo analice y de repente si el otro año usted dicta este curso, que lo deje por último para la última clase, no sé, pero para tener una pincelada de App Inventor enfocado a, porque lo poco que he visto yo de App Inventor a veces que no lo enfocan a la electrónica, a los circuitos, a la robótica, sino que lo enfocan a juegos, a hacer un monito. Encuentro que es un recurso que está desaprovechado, sí es muy potente. igual para términos prácticos y de pruebas, no es necesario que tengamos que hacer de cero a nosotros las aplicaciones, al menos para la prueba, para el testeo. Hay varias aplicaciones de base que proveen algunas de las funciones simples de una aplicación que uno puede desarrollar para comunicar el Arduino con el Bluetooth. ¿Cómo cuáles? Yo he ocupado harto, por ejemplo, esta, que es Arduino Bluetooth Controller, que es una de las más antiguas. Arduino Bluetooth Controller. Sí, que ofrece algunas funcionalidades de control simple, como controlar enviar comandos para el control de un LED, para simular un control Ah, el de HC05, sí, sí he un trabajado con eso. joystick, esa clase de cosas, como simular la interfaz de un joystick, que lo han ocupado mucho los chicos cuando armamos un autito, un tanque o algo así como para trabajar. Ese quiero hacer yo, el del Algo para autito trabajar que lo chiquitito así. podamos controlar remoto. De repente no tenemos para qué hacer la aplicación nosotros para controlarlo, podemos ocupar una de estas de base, que normalmente todas estas aplicaciones de base para controlar Arduino, como de prototipado testeo, vienen con esta función, pues, el controlcito de joystick. Hay otra ¿Y que es más funciona bien? bonita, sí, ¿Y suelen funciona bien a funcionar pesar bien. de ser básico? ¿Funciona Sí. bien? Por ejemplo, esta Arduino Bluetooth Control tiene una interfaz un poquito más bonita, que también Esa es más pituquita, más viene elegantita. con la función de joystick, con la función de terminal, con el terminal para nosotros enviarte texto. De hecho, hay otra que es más adecuada, el Serial Bluetooth Terminal, que nosotros podemos enviar y recibir texto Ah, desde el esa está Arduino, buena, está enviarlo buena. a través del celu y enviar las Como un instrucciones tipo chat, directamente, así como un claro, chat. para el texteo. Entonces, Buena, el Arduino nos puede enviar a través de Bluetooth mensajes hacia el terminal de la aplicación en el celu ya. y nosotros podemos enviarlos de vuelta y el Arduino puede tomar eso y hacer al tiro operaciones para Por activar o ejemplo, controlar se cualquier me otro ocurre una dispositivo idea, aparte que esté profesor Julio. conectado. Tomar esta aplicación que usted nos está mostrando en pantalla, que está espectacular, y mandar un mensaje con esta aplicación del celular al Bluetooth y que aparezca en el SD12, en la LED. También puede ser, Claro, o sea, por ejemplo, hay un alumno ahí que está ya, esté en el otro lado de la sala y que de repente un chiquillo le mande mensaje con el celular y aparezca con un HC05 y un Arduino Uno, aparezca en un SD12. puede ser. Claro, algo así se... Hay otras aplicaciones nuevas de esto, porque estas aplicaciones son antiguas, pues el Arduino Bluetooth Controller, el Arduino Bluetooth Control y el Serial Bluetooth Terminal tienen como 10 años. Yo lo ocupo desde el principio que empezamos a trabajar con Arduino. Pero han salido unas nuevas que tienen interfaces mucho más bonitas y tienen hartas funciones extra, o que se ocupan con un dispositivo en específico, por ejemplo la de Double, que tiene harta funcionalidad, pero yo no las he probado, entonces no les puedo garantizar que ¿Ya? puedan trabajarlas directamente con el módulo, eso habría que probarlo en el momento, si es que conecta correctamente. Claro, estas aplicaciones tienen harto más simulación, como para trabajar como una especie de app inverter en el celu. Habría que probarlas que tan bien funcionan, Fantástico. obviamente.
Pero claro, no tenemos para qué rendirnos, que tenemos que Claro, hay que ponernos a verlo, eso sí, trabajar en en hay la un detalle, ¿ah? plataforma, cómo se ocupa y Hay un trabajarlo desde detalle. cero. Hay algunas simulaciones más o menos similares. Hay un detalle, profesor, Dime. que yo hace años atrás trabajé con una aplicación que es alemana de celular, nada que ver con la app Inventor, es para hacer laboratorio de física, ¿Ya? y dependía también, claro, el programa era bueno, pero depende de los sensores que tenga el celular, Sí, porque los celulares más básicos tienen como, traen incorporado como tres sensores, el gravitacional y cosas así, el de sonido, esto. y los celulares más potentes, esos tienen más sensores y se pueden hacer más cosas. Yo usaba una aplicación que es muy buena, que se llama el Pipox, que es una aplicación alemana gratuita, que tiene para hacer laboratorio de física usando el ¿Ya? celular, pero depende de los sensores que tenga el celular en los experimentos que yo puedo hacer. Con estas aplicaciones yo, al menos con la del Double, he probado que uno puede enviar instrucciones de los sensores del celu al Arduino para interactuar con cosas. Pero la conexión siempre me ha sido media extraña, de repente no me toma. Así que no les puedo garantizar que funcione bien, pero Hay que tienen que haber probarlo, alternativas a lo mismo. pero la Hay que prueba no, probar, no se básicamente hay cobra. que probarlo, justamente, hay que verlo en el minuto. Y en esto hay que ser, hay que estar dispuesto al fracaso porque hay, Esto como es se dice, mucho de prueba y error, proyectos de que funcionan y experimentar. otros no funcionan, pues, sí. Esto, como yo les decía al principio, Arduino es una plataforma autodidacta. Tenemos que aprender mucho, probar mucho y equivocarnos mucho, porque es la única forma de Es echar a como andar las aprender cosas. física, aprender matemática, química, aprender mecánica, Es como una plataforma de innovación. experimentar, Tenemos que de crear cosas nuevas, nos vamos a exactamente. equivocar harto, pero en algún momento le vamos a juntar. Claro, por tarde o temprano, porque uno empieza de tanto probar, y si uno es sistemático, empieza a decir, ya probé con la uno, ya probé con la 2, ya probé con la 3. Ya cuando uno va como en la novena o décima, se acaban los posibles errores y empiezan a aparecer los éxitos. Pero hay que tener resiliencia y no un 2 o 3 ensayos, a veces requiere 9, 10, 15 ensayos y después vienen todos los éxitos juntos. Pero hay que tener alta paciencia. Así ¿Cómo es. dice usted? Ya pues, estimados, ya nos pasamos de la hora, de hecho no me había fijado. ¿Alguien más tiene alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Ada? ¿Tiene la mano levantada? Sí, profe, es una pregunta que no tiene que ver con alguna duda, sino que quería saber, ¿el sábado usted va a estar con nosotros? Sí, yo el sábado tengo que estar. Ya me obligaron, tengo que estar. Ah, qué bueno. Para conocerlo en persona, profesor Julio, sería espectacular. Yo he Ya Igual hablado feíto que mucho con diga usted, eso, ahí pero nos profe, no, vemos. No hay ya, problema, ahí nos vemos el día vamos sábado con entonces. porque Estefan hablando, entiendo que profesor vamos Julio. a tener algún momento para como hacer preguntas como en presencial, ¿o no? Se supone, tengo que hablar con el Estefan cómo lo vamos a distribuir porque el sábado vamos todos. Van a estar ustedes y van a estar los estudiantes también. Ellos Ahí también nos van a sacamos una presentar selfie, sus proyectos de los cursos. profesoras, ¿Sí? la que estaba hablando Ada, ahí nos podemos sacar una foto los cuatro o cinco que venimos Lo a que clase siempre con el está en el Claro, profesor curso. Julio. Nos claro sacamos que sí. una selfie ahí, Estuve, Está estuve bien, está revisando, bien. los estuve jovencitos revisando un y... poco lo que me recomendó profesor Elías, ¿cierto? Sí, Estuve revisando lo que me recomendó y hay varias cosas, incluso juguetes, así que voy a ver sí, te vas a cómo lo servir con eso organizo. y Está arriesgate. bien, bien entretenido para los niños. Sí, yo igual, profesor, ese día quiero contactarme con usted. Si ahí nos da el WhatsApp, porque de repente para irle mostrando proyectos y usted nos da ideas. De repente le muestro una cuestión, ya, una foto, una imagen, un video, y usted me dice, profe, profesor Mario, te mando este link, métete para acá. Entonces, no es necesario que no, yo sé que tiene poco tiempo acotado, pero con que usted nos tutoree, nos diga, ¿sabes qué? Encontré este video que te puede servir, Mario, pum. Este video que te puede servir, Ada. Es grandísima ayuda para uno. Yo lo mismo que les digo a todos, la idea es que no nos desconectemos solo con terminar el curso. Mi correo siempre está disponible. Si ¿Mm? tienen cualquier consulta de esto, de cualquier otra cosa que estén Fantástico, probando, trabajando con fantástico. Arduino, trabajando en robótica, trabajando solo con ciencia STEM desde la base, me la pueden hacer llegar al correo, da lo mismo si ya no estamos en el curso. Yo se lo respondo a la brevedad, porque la idea es que vayamos desarrollando, pues, si tenemos que tener redes de apoyo entre todos, pues esa es la idea. Y el otro año, el profesor Estefan dijo que nos estaban invitando a nosotros, los de segundo año, a los que somos de segundo año, que pasamos este curso con ustedes, con los profesores y las profesoras, nos estaban invitando que buscamos un grupo de alumnos que fueran como motivados, estudiositos,
para ir a los cursos que dice usted con los profesores y los jóvenes, con un grupo, no sé, pues 4 o 5 alumnos que estén motivados y responsables, porque lo van a hacer clase unos días sábados. Claro, Entonces nos dijo, es la idea. Estamos programando todavía claro, cómo me lo dijo que vamos lo a hacer, estaban a estudiando, qué y fecha, qué había fecha más o que menos ver la íbamos a parte. partir. Pero a lo mejor usted de repente le ha tocado dictar cursos así en directo, ¿o no? Años Sí, antiguos. sí, sí. A lo mejor si tenemos suerte nos encontramos la profesora Ada, Sebastián, Danisa y yo a lo mejor y otros nos encontramos con usted con los, digamos, los estudiantes, porque nos invitó, yo le dije al profesor Estefan que si podíamos ir nosotros como oyentes por último, porque para ver la parte práctica, po, porque usted me dijo, Estefan, que hacían la programación, pero hacían el manejo de cableado, de placa, todo. Aquí, claro, recuerden que al menos en la modalidad online solo nos tenemos que quedar con la simulación, po. No les puedo mostrar el físico porque no todos tienen el físico para copiarlo en el momento. Ujú. Bueno, yo solo se los puedo grabar como mucho, pero la idea es trabajarlo esto en el físico, en la vida real, Claro, pues, y por eso equivocarnos el con los profesor Estefan cables y nos invitaba a los que enredarnos y hacer podíamos todo ir, el que trabajo fuéramos los días sábados. cómo se hace, pues. Ya, profe, nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Ya pues, Ada, Vamos sábado, profesor nos Julio, y vemos. ojalá que cuando lleguemos a los lolitos chicos estos, nos encontremos con usted porque para que nos enseñe toda la parte práctica, po, que es Ya pues, fundamental. esa es la idea. Claro, ir probando al tiro. Ya pues, estimadísimos, no les quito más Muchas Buenas gracias, tiempo. noches a profe. todos. Gracias. Gracias, Nos Chao. vemos compañeros. el día sábado. Gracias, Que profesor estén Julio. bien. Chao, Chao. profesora Ada. Chaito, Chao, hasta Danisa. luego. Gracias Muchas igual, gracias. Elías. Chao, Que estén Danitza. bien. Nos vemos. Nos vemos el sábado si Dios quiere. Chao, Chao, chao. profesor. Chao, compañeras. Chao, compañeros.